Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar que estamos aquí. Hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes. Sean bienvenidos. Qué bueno que tengamos nuevamente esta oportunidad de vernos, de reunirnos, de estar aquí. Espero que estén bien a nombre de Henkel. Les deseo que estén bien en casa, junto con sus familias y que bueno, se sigan cuidando. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues, que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y se refiere a las patologías del concreto y a sus técnicas de reparación. Nuevamente me presento, yo soy Gerardo Rodríguez, trabajo para Henkel en la división de Fester, de productos para construcción. Y bueno, pues nuevamente sean bienvenidos. Espero que esta siguiente hora sea de mucha utilidad, que saquen el mejor provecho que se pueda. Yo haré mi mejor esfuerzo para que ustedes se lleven algo bueno. Les pido que como sugerencia estén en algún lugar cómodo donde puedan concentrarse y prestar mucha atención a lo que se diga aquí. También les pido que envíen sus preguntas al chat de la reunión. En la siguiente diapositiva les explicaré cómo. Al final de la sesión se escogerán algunas preguntas para dar respuesta al momento. Algunas otras pues no vamos a tener capacidad de darles, por la cuestión de tiempo, de darles respuesta. Entonces yo les pido que tomen nota de mi correo, Gerardo Rodríguez, es gerardo.rodriguez@henkel.com, donde me gustaría que ustedes de manera personal me enviaran todas las preguntas, todas las dudas que tengan. No duden que las contestaremos una por una y que lo haremos con toda la atención debida. Envíenlas, así en los otros webinars hemos estado contestando pues, prácticamente todo lo que mandan y no se queda ninguna pregunta sin responder. Entonces no duden en enviar su duda si es que no se contesta durante la sesión de preguntas y respuestas. Para hacer una pregunta, les comentaba que pues tienen que dirigirse a la parte inferior derecha de su pantalla, donde hay estos dos simbolitos. Uno el signo de interrogación, que es el que nos interesa. Ahí denle clic para que se ponga en azul. Una vez que hicieron eso, ya pueden escribir su pregunta en el chat y darle enviar. Cuando aparece el recuadro, como vemos aquí en el lado derecho, con el símbolo de interrogación azul, quiere decir que su pregunta le va a llegar al moderador, mismo que me las va a hacer llegar al final de la sesión. También les pido que si están viendo su pantalla, están viendo mi pantalla, mi imagen, encimada en la diapositiva, pues que le den clic en el recuadro inferior derecho para que se ubique en la parte superior derecha y se salga de la plantilla de la presentación. Entonces, de esta manera creo que ya podemos haber configurado nuestra pantalla para que esto fluya de una mejor manera. Entonces, vamos a iniciar el contenido del curso. Es plantear los objetivos. Vamos a definir lo que es la patología del concreto. Vamos a conocer su origen, las causas que provocan los deterioros. Vamos a ver también como medida de solución cuáles son las propiedades de los materiales de reparación, los requisitos que se deben de cumplir. Y vamos a ver algunos casos típicos de técnicas de reparación de concreto. Principalmente vamos a hablar de morteros cementosos y vamos a poner también algunos casos de reparaciones con productos epóxicos. Al final voy a dar algunas recomendaciones de la bibliografía con respecto al tema que les resultará interesante y va a ser útil para cuando tengan ustedes algún tema relacionado con la reparación del concreto. Entonces, los objetivos del curso son 4. Primero entender qué es una patología en el concreto, cuáles son las causas, cuál es su origen, cómo poder hacer un diagnóstico y evaluar los efectos que la patología tiene en el concreto. Vamos a hablar principalmente, el webinar está enfocado a hablar de las técnicas para reparar el concreto y también de la mano va con los beneficios de utilizar reparadores y productos para concreto Fester. Entonces, estos son los objetivos, vamos a procurar que se cumplan con todo gusto. Y estamos en una situación llena de muchas anomalías por las cuestiones de la pandemia que ha deprimido en cierta manera la actividad económica. Entonces, ahorita se presenta esta coyuntura para mirar hacia las construcciones que tenemos. Pensamos que es el mejor momento para reparar, para conservar los edificios, hacer rehabilitaciones
Y pues bueno, es tiempo de reparar, siempre va a ser tiempo de reparar, pero en estas condiciones difíciles por las que estábamos pasando, es importante conservar nuestros edificios. Y una manera de conservarlos es utilizando las adecuadas técnicas de reparación de concreto. Entonces, bueno, pues vamos a ver que iniciamos nuestro tema con la definición de patología del concreto. Y bueno, entendemos como patología del concreto es el estudio sistemático de los procesos y características de los daños que puede sufrir el concreto, poniendo énfasis en entender sus causas, sus consecuencias y sobre todo sus soluciones. Las estructuras de concreto pueden sufrir defectos, daños o deterioros que pueden alterar el funcionamiento del concreto. Vamos a hablar precisamente de estos tres factores, las 3Ds del concreto: defectos, daños y deterioros. Y vamos a tratar de entender a qué se refiere cada uno de estos conceptos. El origen de la patología y la causa del deterioro son los temas que a continuación vamos a ver. Entonces, bueno, les decía que hay tres paraguas fundamentales para entender el comportamiento del concreto. Y uno son los defectos. Podemos entender los defectos como son aquellos deterioros o daños que se generan en el concreto durante su diseño o durante su ejecución, es decir, es durante su primera etapa de vida del concreto. Y podemos encontrar defectos en el diseño, podemos encontrar en los materiales, o sea, una mala elección de materiales de construcción. Podemos encontrar también defectos en su ejecución, la construcción misma, la parte de ejecución de los proyectos, de las obras, de la colocación del concreto. Y todo esto va a hacer que haya defectos que se generan. Por otro lado, también tenemos que se generan algunos daños. Los daños, a diferencia de los defectos, pues vamos a tener que son o eventos únicos causados por la naturaleza o son eventos que se generan por el uso mismo de los espacios, de los elementos, de los pisos, de los elementos de concreto. Entonces, podemos decir que son las condiciones de servicio las que nos van a generar los daños. Y finalmente nos enfrentamos a un proceso mucho más largo, que le llamamos deterioros, y son procesos a los que se someten las estructuras de concreto que nos van a generar daños mucho más complejos. Entonces aquí estaríamos hablando de erosión, reacciones álcali agregado, ataques de sulfato, corrosión de metales, que bueno, sabemos que el concreto armado tiene concreto y también tiene acero de refuerzo. Entonces este acero de refuerzo igualmente sufre deterioros. Vamos a hablar de esta parte del proceso de corrosión de los metales. Y la congelación y el deshielo, sobre todo en zonas de temperaturas muy extremas, sobre todo en caso de frío. Entonces, bueno, con estos tres criterios, seguramente hay mucha información, hay muchas publicaciones que se refieren a la patología del concreto. Se pueden encontrar algunas otras clasificaciones. Sin embargo, con esta nosotros nos vamos, ya que agrupa prácticamente todos los efectos que pudieran afectar el comportamiento del concreto durante su vida útil, que lo que buscamos precisamente es alargar la vida útil del concreto y precisamente por eso tratamos de entender sus causas. Hablando principalmente, como les comentaba, de las 3Ds que afectan al concreto, iniciando con los defectos, uno de los principales defectos, como habíamos dicho anteriormente, que estos se refieren a malos hábitos de construir, o a algunos accidentes que nos encontramos en la obra, a pesar de que todo esté controlado, pero encontramos deficiencias. Y sobre todo aquí vamos a ver un caso. Esta es una deficiencia en la ejecución de la obra, que es muy común, que a veces se tiene todo perfectamente preparado, la cimbra, se tiene el concreto programado, pero a veces nos sucede que, bueno, o llega un poquito tarde el concreto, o a veces el proceso de colado se entorpece por algunas cuestiones del mismo trabajo diario, y el concreto o no se puede vibrar bien o llega un poco ya con la fluidez inadecuada. Entonces lo que nosotros tenemos, una consecuencia de eso, es que el concreto no ocupa todo el espacio que nosotros habíamos predestinado en las cimbras, de tal manera que nos deja pues, huecos que pues son espacios que no se llenan. Aquí en esta imagen podemos ver no solamente que bueno, como un problema de vibrado, sino que inclusive el mismo concreto en estas líneas podemos percibir, nos indican que hubo segregación. Entonces, bueno, pues son accidentes normales, no quiere decir, son errores humanos que suceden. Entonces, bueno, hay que resolver. Pero aquí como el acero quedó sin concreto, bueno, pues hay que resolverlo. Más adelante vamos a ver cómo se solucionan estos problemas. Otro defecto muy común es cuando se utilizan criterios muy inadecuados
En relación a la colocación de la cimbra, nosotros tenemos por normatividad que esa capa que existe entre el acero de refuerzo y la cimbra, que se le llama recubrimiento, debe de tener una dimensión que está normatizada. Aquí nosotros, bueno, para decirlo de alguna manera rápida, podría ser 1,5 veces el tamaño del agregado grueso, y nos evitaría precisamente que se quedara atorado el agregado grueso entre los estribos de nuestro elemento. Aquí evidentemente se ve que no hubo espacio para que se formara ese recubrimiento. Es un defecto que se origina por una mala colocación, un mal dimensionamiento de la cimbra, lo que nos genera que, aunado a una falta de fluidez y posiblemente un mal diseño de este concreto, porque vemos que está segregado totalmente y que no tiene pasta de cemento y agregado fino. Entonces, bueno, se separan todos los elementos, se quedan unos en la parte superior y solamente pasa el agregado grueso, de tal manera que nos da un elemento que posiblemente no va a cumplir sus funciones estructurales y por lo tanto es un defecto bastante grave. Tenemos adicionalmente que, como parte de los defectos, pues no solamente es esa parte de que nos falla el recubrimiento. A veces tenemos elementos muy complejos de colar, ¿no? Como estas columnas de grandes dimensiones que tienen armados de acero muy densos, y que, a pesar de que se diseña un concreto especial de alta fluidez, casi autonivelante, y que, bueno, se prevea todo, una buena cimbra, un buen desmoldante, los espacios, como les decía, del recubrimiento, a pesar de todos esos cuidados que se tienen al elaborar elementos tan complicados, a veces pues algunas cosas fallan. Es irremediable. Entonces nos da como consecuencia de que también por cuestiones ya sea del concreto, alguna pérdida, 1 o 2 puntos en la pérdida del revenimiento nos pueden causar esto. En el curso que vimos ya de técnicas de tecnología del concreto, pues hablábamos del revenimiento. El revenimiento mide la fluidez del concreto. Entonces, en este caso, que son revenimientos muy altos, si perdemos 1 o 2 puntos, 1 o 2 centímetros en 15 o 20 minutos, seguramente nos van a provocar algunos defectos como los que vemos aquí. Y el resultado final, en consecuencia, es que algunas de estas piezas sean rechazadas. Entonces, bueno, es importante que tomemos esto en cuenta para ejecutar adecuadamente o para conocer las técnicas de reparación para este tipo de fallas que se generan por defectos en el concreto. En el curso anterior de tecnología del concreto, nos hablaron de la importancia, por ejemplo, de otro tema muy importante, que es el curado. Si nosotros no hacemos adecuadamente el curado del concreto, seguramente vamos a ocasionar otro defecto. Y ese defecto es en el concreto. Aquí estamos viendo un pavimento, es la generación de fisuras. Estas fisuras se generan pues, por un mal curado. El curado lo que busca es la hidratación del concreto para que durante su etapa de adquisición de resistencia esté totalmente hidratado. Cuando nosotros perdemos humedad de manera prematura, estamos generando lo que se le llama una contracción por secado. Quiere decir que se pierde el agua de tal manera que el concreto pues, se busca contraer. A pesar de que nosotros por diseño también aquí ya habíamos dotado al concreto de los cortes, le habíamos sugerido, le habíamos dicho al concreto que por aquí fallara. Estas son fallas inducidas, estos cortes, juntas de expansión y de dilatación, son fallas que se le inducen de manera consciente al concreto para decirle al concreto que por aquí falle. Sin embargo, cuando no tenemos cuidado en el concreto pues sí nos va a fallar por otros lados, porque, bueno, evidentemente un defecto como la falta de curado genera daños que son imprevistos. Entonces, en este caso, pues el concreto aquí estamos viendo que casi a medio claro nos está generando una grieta por contracción plástica. Vamos a ver más adelante cómo se repara este caso en particular, que tuvimos oportunidad de hacerlo. Vamos a ver cómo se repara una grieta de este tipo con tecnología de productos epóxicos. No me adelanto todavía para que el interés no se pierda. Haciendo un poco énfasis en los defectos de lo que ya habíamos hablado de la grieta anterior, y para entender un poco los conceptos de fisuras, grietas y fracturas, es muy importante que nosotros tengamos en esta disciplina de la reparación del concreto, que tengamos una idea muy clara a qué nos enfrentamos. Si nosotros decimos que es una fisura, es prácticamente una línea
que se marca en las superficies de concreto. Prácticamente no tiene abertura. No estamos seguros de que sea de lado a lado, eso es lo más importante. A veces pueden ser superficiales. En el caso anterior, si nosotros, me regreso tantito, si vemos en esta parte de la fotografía, nos damos cuenta que esta sí va de lado a lado. Esta es una grieta. Una grieta mide, según la normatividad, de 0.05 a 1.5 milímetros. Creo que la dimensión de la grieta que se nos generó anda por ahí, por el 1.5 milímetros. Esa es una grieta. Es decir, el elemento ya se separó en dos y hay que buscar su restitución estructural. Y la fractura, pues bueno, evidentemente pues ya es francamente la separación de dos elementos, francamente una apertura mucho mayor a 1.5 milímetros. Y bueno, y aquí les recomiendo que utilicen dos elementos muy comunes, que es un fisurómetro, que es una tarjeta que tiene calibradas aquí ya previamente las dimensiones para que ustedes hagan un diagnóstico adecuado de a qué nos estamos enfrentando. Este es un método manual, pero también tenemos un método electrónico. También hay fisurómetros que miden el espesor de manera digital y sobre todo estos que son mucho más completos, los digitales, nos ayudan a medir la profundidad. Nos van a dar una idea si van de lado a lado. Hay elementos que no podemos de manera visual percibir si van de lado a lado. El fisurómetro nos va a dar, mediante estas lecturas, nos va a dar la posibilidad de saber si va de lado a lado. Entonces, bueno, es importante que tengamos a la mano los dos fisurómetros, el manual y el digital. Entonces, bueno, ya queda claro. Ahora pasemos a la parte de los daños. Habíamos dicho que los daños, a diferencia de los defectos, los daños se generan por el uso mismo o se generan por algunos imprevistos, como en este caso sucesos naturales, como sismos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una unión losa-columna que falla por esfuerzo cortante. Aquí, bueno, es posible que no se haya resuelto el armado adecuadamente. Sin embargo, lo que nos da como consecuencia es una separación total. Esto sí está fracturado. Es un daño que se genera por sismo. Recordemos que son situaciones, son anomalías que pueden ocurrir durante la vida útil del concreto. No quiere decir que este sea un proceso que se fue gestando, sino que es un suceso imprevisto que puede atacar un día a nuestras construcciones. Estos son los daños. A veces también tenemos que los daños se generan por el uso habitual. Aquí estamos viendo un piso industrial que por un uso excesivo no planeado, a veces no planeamos los pisos industriales para que resistan el tránsito de montacargas de llanta dura, que además de la carga que tienen el impacto, ¿no? Entonces, los daños se nos van a reflejar principalmente en un piso industrial, en la parte de las juntas. La parte de las juntas, con el golpeteo, se van a dañar, se va a desprender, el perfil de nuestro piso en concreto se va a dañar. Entonces, bueno, es importante. Aquí vemos además un par de reparaciones pues bastante mal hechas, en el sentido de que el mismo mortero reparador que utilizaron aquí tiene contracciones. El mismo mortero reparador está más fracturado que el piso. Entonces, bueno, vamos a ver al rato de las propiedades que deben de cumplir los morteros de reparación, es que sean cero contracción, que no se agrieten, que no se contraigan. Entonces, bueno, también vemos que reparaciones mal hechas, pues bueno, van a generar más daños de lo que tenemos. También vamos a hablar de reparaciones de este tipo y vamos a hablar de reparaciones de juntas en pisos de concreto más adelante en las soluciones. Entonces, bueno, estos daños que se generan por las condiciones de uso inesperadas. También tenemos como parte de los daños sucesos, como les decía, imprevistos. Aquí estamos viendo una nota periodística. Es un derrame de una pipa que traía cloro, que falló en una gasolinería. Entonces, pues vemos que está afectando al concreto del piso. Sabemos que los cloruros, bueno, sobre todo el cloro, como sustancia es muy agresiva con el concreto, porque modifica muchas de sus propiedades y pues hay una penetración en la masa del concreto de elementos dañinos. Entonces, bueno, aquí lo menciono porque es importante también que los concretos a veces están expuestos a derrames de sustancias agresivas para su comportamiento. Ya pasando a la parte de deterioros, les recuerdo que habíamos dicho que los deterioros son procesos mucho más largos a los que se enfrentan las estructuras de concreto. Aquí vemos un deterioro que es bastante elocuente en el sentido de ejemplificar lo que estábamos diciendo. Son procesos muy lentos que se dan por muchos años y que causan unos daños
irreversibles y con mucha, son demasiado evidentes, ¿no? Como el caso aquí, la pérdida de material cementante, la pérdida de concreto, causado precisamente cuando el río crece, que era con mucha regularidad en temporada de lluvias. Pues vemos que la erosión provocada por el agua en elementos de concreto, aunque no se percibe en el día a día, pero sí se percibe al paso del tiempo. Entonces, bueno, es tal la magnitud aquí del deterioro que vemos pérdida de concreto, vemos exposición de acero de refuerzo, pérdida de sección, se le llama, digamos, a este daño, que ya perdemos parte del material, estamos perdiendo la integridad, estamos perdiendo masa de concreto. Entonces, bueno, este es un daño muy común, es muy frecuente y es provocado por el agua, por las corrientes del agua. Y pues bueno, hay que resolver, hay que también proteger a nuestras estructuras que están en contacto permanentemente con agua, sobre todo con agua en movimiento. Tenemos por otro lado que otro deterioro muy común que se da en el concreto es la reacción álcali agregado. Este se da por los componentes mismos del concreto. Sabemos que el cemento, que es el principal componente del concreto, es una sustancia alcalina totalmente. Y tenemos que, por ejemplo, los agregados que utilizamos, dependiendo del banco de extracción de donde se obtengan, pueden tener sílice. Entonces, estas dos sustancias, la alcalinidad del cemento y el sílice de los agregados, reaccionan y forman un gel. Y este gel aumenta el tamaño del concreto, generando precisamente toda esta fisuración. Se forma el gel de la reacción álcali agregado, que es un fenómeno muy común. Este también se da con muchos años de exposición y pues bueno, es un fenómeno muy común en estructuras, les digo, sobre todo que tienen ya 20, 30, 40, 50 años. La reacción álcali agregado es un fenómeno químico, es un deterioro de naturaleza química de reacción de los mismos componentes del concreto. Tenemos también que otro deterioro que es muy común, que no solamente hemos visto daños al concreto, ahora vamos a ver qué pasa con el acero de refuerzo. Ya sabemos que el concreto es la combinación de concreto del material pétreo, pero también tiene acero de refuerzo, que es lo que nos va a dar la resistencia a la flexión. Por otro lado, el concreto, la piedra, la materia pétrea, nos va a dar la resistencia a la compresión. Entre los dos hacen estas estructuras que funcionan adecuadamente para cumplir con los dos requisitos, compresión y tensión. Entonces, bueno, aquí vemos, nuevamente les recuerdo, el concreto es un material altamente alcalino, anda por ahí de un pH entre 12 y 13, es un pH elevado en cuestión de alcalinidad. Entonces sucede que los elementos, sobre todo los que están expuestos a la humedad, generan un proceso electroquímico que se llama corrosión. La corrosión pues necesita tener tres elementos, es un ánodo, un cátodo y la formación de un electrolito. El electrolito es el agua y el ánodo y el cátodo son el acero. Entonces, una vez que se juntan estos tres componentes, la humedad sobre todo es la que genera, y en conjunción con el oxígeno vamos a tener que el acero de refuerzo, que originalmente está formado por el componente de fierro, se convierte en óxido férrico y en óxido ferroso, de tal manera que inicia el proceso de ese modo, el proceso de corrosión del acero. El proceso de corrosión del acero, al igual que en el fenómeno anterior, nos va a hacer que el acero aumente de tamaño y puede llegar a tronar las estructuras de concreto que los rodean. Entonces, bueno, se necesita principalmente que haya agua y que haya oxígeno para que este fenómeno se dé. Es muy común, este es de los deterioros más presentes en nuestras estructuras subterráneas, y aquí vemos que además del fenómeno de la corrosión, pues tenemos también algunos ataques por sustancias químicas. Las estructuras que están en el subsuelo pues pueden tener ataques por sales y sulfatos disueltos en el agua freática. Las aguas freáticas de las ciudades, de las grandes ciudades, ya no son tan puras y limpias como antes. Aquí tenemos, me refiero a un estudio que investigué sobre el estado actual de los mantos acuíferos, la explotación de pozos y el contenido de sustancias en los mantos freáticos. Entonces, encontramos que hay sales, sulfatos, hay microorganismos, hay cloro residual, hay nitratos, hay sulfatos y hay nitrógeno amoniacal en el agua que está penetrando en estas estructuras de concreto que tienen sótanos.
Entonces, bueno, es muy evidente que además de la humedad, el proceso de corrosión, también tenemos ataque químico. Entonces, bueno, es importante que pongamos mucha atención porque cada vez es más frecuente construir estructuras subterráneas en las ciudades. Por otro lado, vemos que además de las sustancias químicas, también tenemos presencia de microorganismos. Aquí vemos la fotografía de arriba, es un tanque que se dejó abandonado en una estructura que nos tocó visitar hace algunos años y que estaba invadida totalmente por bacterias y microorganismos. Entonces, bueno, es importante que además de todas las sustancias químicas que se generan, también pueden generar bacterias. Y eso nos va a perjudicar cuando nosotros queremos tener elementos que contienen agua. De hecho, esta era una cisterna. Entonces, es importante entender todos esos procesos para proponer técnicas de reparación adecuada. Entonces, bueno, ya vimos que los elementos subterráneos pueden estar afectados no solamente por elementos químicos, sino, como ya les había mencionado, por hongos y microorganismos. Entonces, bueno, ya vimos algunos casos que reflejan toda la parte de lo que son daños, defectos y deterioros. Ahora vamos a hablar ya de las técnicas de reparación, empezando por algo bien importante. Ya sabemos que muchos de los daños se ocasionan con humedad, que es que el vehículo que nos va a dañar las estructuras. Entonces todos sabemos, el común denominador que tenemos aquí es la humedad. Entonces vamos a hablar de las propiedades que los productos de reparación deben de cumplir. Entonces, bueno, vemos, para que nosotros tengamos productos de reparación que sean eficientes, bueno, primero, el primer requisito, como ya vimos en casi todos los casos, es que sean totalmente impermeables. Estamos viendo también, pongo entre paréntesis, las unidades en los que se mide y que están reportados en nuestras fichas técnicas. Cualquier duda que tengan están referidos a las fichas técnicas. Son productos que también necesitan tener alta resistencia a la compresión, igual o superior a los elementos que vamos a reportar. Que tengan una alta adherencia, de tal manera que las reparaciones se queden perfectamente adheridas y formen parte integral del elemento. Es lo que buscamos, que todas las reparaciones se vuelvan lo más fielmente parte del elemento que se repara. Deben tener resistencia también a la flexión. Deben ser también impermeables al ataque de ion cloro. Deben de ser elementos de baja contracción. Recuerden, bien importante, los casos que vimos de reparaciones que se fracturan, eso es inaceptable. Deben ser, por supuesto, elementos de baja contracción o nula contracción. Deben de tener rapidez en el fraguado inicial y en el fraguado final. Deben de tener corto tiempo para puesta en servicio y una buena compatibilidad térmica. Y bueno, y pues dependiendo de la reparación vamos a utilizar morteros de consistencia tixotrópica o autonivelantes. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algunos casos típicos de reparación para que veamos las aplicaciones y podamos resolver algunos de los casos que vimos anteriormente. Entonces, bueno, iniciamos con el equipo necesario. Nosotros, ¿qué necesitamos para que podamos abordar eficientemente esta disciplina? Bueno, necesitamos conocer primero la resistencia de los elementos a los que estamos trabajando. Como no siempre podemos hacer pruebas destructivas, hay un aparato que se llama esclerómetro que, sin hacer pruebas destructivas, poniéndolo sobre las superficies del concreto mediante un disparo, nos va a dar una lectura sobre la resistencia a la compresión. No es un aparato 100% seguro, sin embargo nos permite tener una idea de la resistencia. Insisto, no podemos extraer corazones de concreto en todas las estructuras a las que nos enfrentamos. Entonces, es una herramienta útil, si bien con algunas limitaciones, puede no darnos el 100% de efectividad, pero sí nos va a dar lecturas por ahí entre el rango del, no sé, un rango de falla entre el 15 o 20% de la resistencia a la compresión de los elementos que estamos trabajando. Es importante tenerlo porque de acuerdo a esa resistencia nosotros vamos a proponer los productos, ¿no? O sea, no podemos hacer algún diagnóstico, alguna recomendación sobre elementos que no sepamos cuánta resistencia tienen. Entonces, por lo menos esa es una guía inicial muy importante. Necesitamos también, por otro lado, elementos de corte dotados con discos de diamante para cortar concreto. Entonces necesitamos esmeriladoras manuales, una sierra circular también. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Muy importante, el rotomartillo demoledor.
también no menos importante la aspiradora, y herramienta manual para hacer los retiros de los elementos que nos vayan quedando sueltos también. Entonces, bueno, esto es básicamente la herramienta. Puede haber más, seguramente, dependiendo del elemento a reparar. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo nosotros preparamos. El primer punto importante es entender cómo debemos preparar la superficie. La superficie debe de estar siempre limpia. Hay que buscar superficies sanas. Aquí vemos un muro en Milán que tuvo precisamente problemas de segregación en el concreto y que no cubrió toda esa parte entre el acero de refuerzo y la capa de recubrimiento. Entonces, es importante ver aquí que necesitamos retirar prácticamente todo. Aquí ya está intervenido inicialmente, ya se hizo la preparación de la superficie. ¿Y qué tenemos que hacer? Es lo que decía, llegar hasta que el material ya no esté disgregado, retirar toda la parte disgregada. Tenemos también que generar algo muy, muy, muy importante. Este concepto lo voy a repetir varias veces durante las reparaciones. Generar el perfil de anclaje, que no es otra cosa que esta aspereza, esta rugosidad que ustedes pueden ver en el fondo del concreto ya preparado. Esta rugosidad es la que nos va a asegurar que el elemento se quede muy bien adherido. Para eso hay una regla, siempre se recomienda que este perfil de anclaje, o sea, quiere decir la diferencia entre las crestas y los valles del concreto que nosotros ya limpiamos, sea del 25% al grosor del recubrimiento. Es decir, si nosotros vamos a poner, no sé, 10 centímetros, quiere decir que podríamos tener un perfil de anclaje de más o menos 25 milímetros. Entonces, bueno, hay que humedecer la zona a tratar y ahorita vemos otros ejemplos. Entonces, bueno, es importante también, vemos acá, ustedes, me regreso un poquito, si ven esta geometría que ya se habían hecho los cortes, precisamente se debe a una recomendación muy importante, y es que los cortes con sierra, para todas las reparaciones se tienen que hacer geométricos y utilizando ángulos rectos, como es el croquis del lado derecho. No nos conviene que nosotros hagamos, si tenemos un daño de forma irregular o circular o con muchas aristas, ángulos agudos, no nos conviene seguir su perímetro. Lo que nos conviene es hacer un corte lo más geométrico posible, ángulos rectos, sea cuadrado, rectangular, o si son, como en el caso anterior, tenemos que ir haciendo zigzags, que siempre sean en ángulo recto. De esa manera, nuestro reparador va a quedar adecuadamente integrado, es decir, va a tener ángulos rectos que nos van a dar una forma adecuada para que se integre perfectamente. En estas condiciones, en el primer croquis, no es tan fácil que tengamos unas buenas condiciones de empalme. Buscamos que nuestra reparación quede perfectamente bien adherida. Y aquí vemos el ejemplo de algunas superficies, tanto en junta, como en piso y como en columna, de cómo deben de hacerse estos cortes y cómo, si ustedes se fijan, en la parte inferior vemos el perfil de anclaje. Entonces se trata de hacer el corte, marcarlo con la sierra. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Después demoler con el martillo, el rotomartillo demoledor, y retirar todas las partes sueltas hasta que encontremos una superficie sana, sea cual fuere el elemento, sea piso, sea columna o sea un muro Milán, como el primer ejemplo que vimos. Entonces aquí vemos las recomendaciones, es siempre hacer cortes geométricos, insisto, para que nuestra reparación entre perfectamente, se acomode y tenga una geometría que le ayude a que no se salga, a que no se mueva. Entonces hay que ayudarle, los productos por sí mismos no hacen todo. Hay que ayudarle, hay que darle las condiciones adecuadas para que esas reparaciones se queden. Si nosotros no hiciéramos los cortes y nada más hiciéramos un resane, que quedara así como una concha invertida, seguramente se va a despegar. Entonces, ayudemos a los productos. Los productos son buenos, pero no son mágicos. Ayudemos a que funcionen correctamente. Tenemos aquí, por ejemplo, la fotografía de cómo debe de hacerse. Tener mucho cuidado de que el corte, cuando sospechamos que hay acero de refuerzo, pues no nos vayamos a más de un 1.5 o 2 centímetros como máximo. Es decir, que calibremos nuestra sierra circular para que el corte no se vaya tan abajo, no vayamos a cortar. Es muy importante que el acero de refuerzo se mantenga sin corte, solamente vamos a demoler concreto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar, aquí vemos, ahí nos indica hacerlo con cuidado, calibrar, y si no se puede, pues hacer previamente una cala para evaluar a qué altura se encuentra nuestro acero de refuerzo.
Aquí vemos un ejemplo de un caso real, unas reparaciones que hicimos en un estacionamiento. Vemos el corte, vemos el uso del rotomartillo demoledor y vemos ya finalmente la superficie perfectamente limpia. Vemos aquí que era una capa de compresión de una losa reticular que está armada con electromalla. Entonces, bueno, con mucho cuidado no cortar la electromalla, limpiarla muy bien para hacer la superficie de reparación. Y pues bueno, generar, como habíamos dicho, el perfil de anclaje. El perfil de anclaje prácticamente se genera con el rotomartillo. Entonces, bueno, es importante dejar una superficie rugosa. ¿Qué sucede entonces cuando también tenemos un elemento con doble emparrillado? Pues es lo mismo, es prácticamente llegar hasta el fondo con el martillo demoledor, llegar hasta el fondo, retirar todas las partes dañadas, todo lo que esté suelto hay que retirarlo, y si tenemos que llegar hasta la parte inferior, lo vamos a hacer, porque es importante restituir ese elemento con sus capacidades de carga originales para los cuales fue diseñado. Entonces aquí vemos en la siguiente, ¿qué también se debe de hacer? ¿Cuál es el procedimiento para cuidar el acero de refuerzo cuando lo encontramos en algunos elementos? Aquí vemos un elemento en concreto dañado en la parte de la arista, y vemos que tiene acero de refuerzo aquí ahogado entre los restos del concreto que teníamos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Los dos cortes, utilizar nuestro rotomartillo demoledor, y posteriormente es bien importante que nosotros limpiemos el acero de refuerzo. El acero de refuerzo se limpia con una carda metálica, buscar que se demuela también alrededor de todo, sacar, digamos, el acero, demoler toda la parte interior para que nuestro producto también le dé la vuelta, que quede bien abrazado. Entonces es importante liberar el acero de refuerzo del concreto de atrás, limpiarlo muy bien y dejarlo libre de corrosión. Es posible que esa capa que se ve de óxido es la que se genera naturalmente en el acero de refuerzo, y que una capa de óxido en estas condiciones es imposible retirar y es aceptable, digamos, mientras no se haya iniciado el proceso de corrosión. Sin embargo, bueno, y aquí ya vemos cómo queda limpio el acero, queda la superficie de anclaje, y ya estamos listos para vaciar nuestro mortero reparador. Es importante que nosotros nos demos cuenta de cómo se debe reparar integralmente un elemento. En Fester contamos con un inhibidor de corrosión, que es el Fester CM100, el cual en las condiciones anteriores, como vimos que ya expusimos el acero de refuerzo, ya lo limpiamos, es ideal que si ya llegamos a ese punto de la estructura, pues le demos un tratamiento anticorrosivo a nuestros elementos de acero. Entonces, bueno, se sugiere que el Fester CM100, que es un mortero cementoso, se aplique en 2 manos sobre todas las varillas que hayan quedado expuestas. De esta manera, estamos aislando ya ese acero de los posibles ataques de la humedad, que pues va a estar susceptible de suceder en nuestros elementos ya reparados. Entonces, bueno, utilizar como primer paso el Fester CM100, darle su tratamiento. El siguiente paso es, bueno, evaluar. Aquí vemos un croquis de un elemento vertical. Es evaluar qué tipo de reparación vamos a hacer. Hay reparaciones no estructurales y reparaciones estructurales. Entonces, aquí vamos a iniciar con una reparación que digamos que no es estructural, que solamente es estética. Entonces, bueno, las reparaciones estéticas igualmente se siguen recomendando hacer en un patrón geométrico. Los cortes siempre deben de ser en ángulos rectos, como ya habíamos dicho. Verificar que no lleguemos al acero de refuerzo. Y bueno, podemos utilizar un mortero de reparación Fester CM200, que como su nombre lo indica, da una resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, y que nos puede ayudar a hacer estas reparaciones que no son estructurales, que son más bien estéticas, y lo podemos ir colocando haciendo sobrecapeos. Tiene la tixotropía adecuada para que nosotros vayamos haciendo capeos. Se puede colocar entre 0.5 y 10 centímetros de espesor. Entonces vamos haciendo nuestros capeos hasta rellenar los huecos. Esta es una reparación muy sencilla, que la vemos acá ya en un caso más real. Es precisamente cuando se detallan algunos elementos prefabricados. Aquí estamos viendo la utilización del Fester CM200 en un perfilado de las aristas de las vigas Rasto, que son reparaciones estéticas, son reparaciones que se hacen cuando las piezas ya salen a la colocación en obra. Entonces, bueno, para evitar esos daños que se generan cuando se descimbra el elemento, entonces se perfila nuevamente. Entonces estamos viendo que
es muy útil la utilización de Fester CM200 porque no necesitamos puente de adherencia, cosa que es muy importante. El producto ya viene dosificado con un adherente integral, entonces nos va a ayudar, nos da la confianza necesaria para que se haga rápido, para que se haga perfecto, se puede perfilar, tiene la tixotropía adecuada, se puede hacer la forma geométrica perfecta. Entonces con una llana esto queda muy bien, queda muy rápido y se puede hacer en secciones muy delgadas o en secciones como vimos hasta 10 centímetros. Y otro dato bien importante, que ahorita estamos ya empezando a ver como un común denominador de los moteros reparadores de Fester, son impermeables. Vamos a evitar que la humedad con cualquiera de los agentes que arrastra van a entrar al concreto. Son impermeables, son seguros, ya no vamos a permitir que se oxide el acero de refuerzo, que entren microorganismos, que entren sales o cloruros disueltos en el agua. Todos los morteros reparadores son impermeables y pues vamos a dejar afuera el problema de la corrosión. Acá vemos igual otro ejemplo con otros elementos prefabricados, también en las secciones donde cortan los torones al final del proceso de fabricación de estas piezas. También cortan los torones, quedan expuestos y bueno, se puede hacer perfectamente también esta labor de reparación no estructural en el perfilado de los elementos en las secciones bajas y en la parte, como les había indicado, donde se cortan los torones. Son secciones delgadas, no requiere igual puente de adherencia y son impermeables. Entonces se pueden hacer los trabajos muy rápido, además de que, como habían mencionado, son productos que fraguan muy rápido. Entonces estamos aquí viendo que en 30, 40 minutos estas reparaciones ya quedan listas. Entonces, bueno, son muy efectivas. ¿Qué sucede cuando ya tenemos ahora bien acero de refuerzo? Ahora sí nos vamos poniendo un poquito más complejos los casos, ¿no? Entonces aquí podemos decir que ya es una reparación vertical, ya es estructural y ya es a profundidad parcial porque ya tenemos acero de refuerzo. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Pues vamos a utilizar un mortero autonivelante, tenemos que cimbrar por la parte exterior, descubrir nuestro acero de refuerzo que está representado aquí como en color negro. Esta es la parte que tenemos nosotros que liberar entre el acero de refuerzo y el perfil de anclaje. Recuerden que es importante que nuestro producto llene todo el espacio y lo mejor es que utilice la misma estructura del elemento que tenemos para que se amarre, para que quede integrado. Recuerden que lo que tenemos que hacer es que la reparación quede totalmente integrada para que se restituya la función estructural de los elementos. Entonces, bueno, aquí se recomienda un producto diferente, Fester CM202, que es autonivelante. Entonces lo que vamos a hacer es cimbrar, como decíamos, y vaciar por la parte superior e irlo rellenando. Ese caso fue el que se utilizó en el primer ejemplo que les mostré. Aquí, en este muro Milán, se reparó con un mortero autonivelante. Se fueron cimbrando en franjas de 40 centímetros, poniendo la cimbra, haciendo el colado, poniendo después otra cimbra, volviendo a hacer el colado, hasta que ya llegamos a la parte superior y ya se hizo con un mortero tixotrópico. Entonces hay que hacer la combinación ahí de técnicas para que estos elementos queden adecuadamente reparados. Aquí vemos la reparación. Recuerden algo bien importante: las reparaciones siempre se notan, no son invisibles, porque evidentemente el concreto es una naturaleza al que nos enfrentamos y los reparadores tienen una naturaleza diferente. Si bien se integran estructuralmente, a veces estéticamente no. Entonces, bueno, ya vamos a ver alguna manera de cómo se puede llegar a reducir ese impacto. Sin embargo, hay que tener la conciencia de que las reparaciones siempre se notan en algún grado, ya sea por color, ya sea por textura, a veces por la misma cimbra, se notan las uniones. A pesar de que, se pueden aparentar, se le puede dar un tratamiento con un esmeril y disco de diamante también, pero siempre se van a notar. Hay que tener eso en consideración, a menos que ahorita hagamos algo que les voy a comentar más adelante. Por otro lado, vemos que también pueden ser a profundidad total, ¿no? O sea, vimos el caso anterior que era profundidad parcial, aquí los tenemos a una profundidad total. Quiere decir que el daño en el elemento fue de lado a lado. Entonces aquí tenemos que cimbrar por ambas caras, descubrir el acero de refuerzo, ponerle CM100, generar el perfil de anclaje y cimbrar por por una de las dos caras, de tal manera que nos permita también hacer el vaciado de un mortero autonivelante o en este caso de algún grout. Aquí vemos un ejemplo
de esta técnica de reparación es nuevamente una viga ASTO que estuvo dañada en el alma, que es la parte esbelta de la viga ASTO. Entonces, bueno, se procedió a hacer la reparación simbrando por la cara posterior y simbrando por la cara anterior y preparando el mortero. Aquí utilizamos el anticorrosivo Fester CM100, que es una reparación estructural a profundidad completa, pero aquí utilizamos grout. ¿Por qué utilizamos el grout aquí? Porque Fester CM202 nos da 450 kilogramos de resistencia a la compresión. El grout, Fester Grout NM600 nos da 600 kilogramos. Esta pieza era de 500 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces teníamos que necesariamente usar un grout. Les decía que es muy importante saber la resistencia de los elementos para saber con qué productos vamos a resolver los problemas. Entonces aquí cambiamos, utilizamos un grout que nos asegura que la resistencia de la reparación va a ser la misma o superior en este caso, ¿no? Entonces, bueno, es importante hacer esa aclaración. Aquí vemos el vaciado ya cimbrado por la otra cara. Vemos el desimbrado y lo que les decía. Es bien importante que tengamos en mente que las reparaciones siempre se van a notar. Entonces, bueno, aquí vemos vemos la naturaleza del concreto, la procedencia del cemento, de los agregados es una. Y vemos que igual la formulación del grout es diferente. Entonces buscamos que se integren, que se restituya la capacidad de trabajo, se aumente la vida útil de los elementos. Entonces de esta manera vamos a tener una reparación funcional. Sin embargo, a veces hay que ayudarle también para que sea estética. ¿Qué podemos hacer para integrar estos elementos? Bueno, se puede hacer un chuleo, que no es otra cosa más que preparar una pasta con Fester CM200, de tal manera que apliquemos una especie de lechada y chulemos todo el elemento para que podamos dejar lo más uniforme posible. Sin embargo, insisto, una reparación hay que tenerlo en cuenta, siempre en mente. Se va a notar de alguna manera o de otra, ¿no? Recuerden, las reparaciones no son invisibles, son trabajos que se hacen posteriores, son trabajos que se hicieron en 2 tiempos. Si bien se pueden llegar a disimular, siempre van a ser evidentes. Insisto, el objetivo es restituir la función estructural, es restituir la adhesión entre los dos elementos, que se comporten como uno solo, alargar la vida útil o recuperar la vida de algunos elementos, y pues la parte estética queda en segundo término. Vemos ya casi para terminar, y no quería dejar de mencionar, ya nos faltan algunas poquitas diapositivas, no quería dejar de mencionar los daños por erosión que vimos en los elementos de soporte de estos puentes sobre un río. No quería dejar de mencionar la solución. ¿Cuál es la solución en estos casos? Bueno, es relativamente sencilla. Lo que nosotros tenemos que hacer es encamisar esta solución, y aquí sí lo vamos a ver en este croquis. Se encamisa, y dependiendo de un dictamen estructural, vamos a ver de qué espesor sea el encamisado, y también dependiendo de ese dictamen con qué producto y con qué resistencia lo vamos a hacer. Tenemos muchas opciones en Fester. Lo podemos hacer a 450 kilogramos con Fester CM202, lo podemos hacer a 600 kilogramos con grout, lo podemos hacer a 800 con el Fester Grout NM800, y lo podemos hacer a más de 1000 kilogramos con un grout epóxico. Entonces, bueno, aquí dependiendo de ese dictamen estructural, lo que hay que hacer, la técnica es muy sencilla. Se hacen unos hinchos de madera en donde se aumenta la sección. La técnica se llama precisamente aumento de sección por encamisado. El espesor lo define el estructurista. Se puede o no poner un nuevo armado en ese cincho y se vuelve a colar. De tal manera que ya tenemos una superficie, si es por ejemplo con producto epóxico, o si es con Fester CM202, ya tenemos nuevamente una superficie impermeable que nos va a ayudar a que el proceso de erosión al que estaba sometida nuestra estructura, pues ahora ya esté más protegida, porque ya sabemos que son impermeables, que tienen buena resistencia, que tienen buen comportamiento a la intemperie. Entonces van a proteger tanto a nuestro elemento como al acero de la fuerza. No quería dejar de mencionarlo, cuál es la solución para eso. Vamos el último ejemplo de morteros cementosos, que es la reparación de juntas en pisos. Vimos también que teníamos muchos problemas en pisos. Bueno, aquí les puse 4 pasos. Si les queda alguna duda, de verdad les reitero, mándenmelo a mi correo. Sabemos que esta disciplina son muchos ejemplos, muchos casos, entonces se resuelven caso por caso. Entonces les pido por favor que si les queda alguna duda, mándenmelo
por correo y yo tendré el cuidado y el gusto de contestarles a todos. Bueno, aquí vemos cómo se repara una junta, es muy sencillo. Paso 1, identificamos una junta dañada en los bordes, en los perfiles, deteriorada por el uso, por el paso de vehículos. Se marca, se corta con nuestra sierra circular, como ya vimos, aquí ya está cortado, se hace un rectángulo. Si es toda la junta, pues cortamos todo. Se cortan 5 centímetros en promedio hacia cada lado de la junta. Es decir, vamos a cortar de los dos lados de los elementos aunque estén separados. Son dos elementos que están separados, que funcionan separados, vamos a cortarlos. Lo que hacemos en el paso 5, el paso 5 es que demolemos, recuerden, el uso del rotomartillo, demolemos hasta encontrar superficie sana. Si es todo el elemento, si es una losa de 10 centímetros, si es un pavimento de 15 o lo que tenga, hasta que encontremos superficie sana. Entonces demolemos hacia los dos lados. Luego, ¿qué hacemos? Colamos con Fester CM202, colamos integral, es decir, lo colamos completo, aunque sean dos elementos. Vamos a uniformizar y aquí sí buscar una horizontalidad perfecta para que ya no nos dé el defecto de que nuestros montacargas nos golpeen las juntas. Entonces, ya que tenemos el espacio abierto, vaciamos nuestro mortero reparador. En 45 minutos ya nosotros tenemos la certeza de que lo podemos cortar. Ya está listo nuestro mortero, ya le podemos pasar. Ahora sí, vamos a restituir la diferencia, vamos a volver a hacer los dos elementos separados, no se iba a quedar juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos el disco de corte en la parte intermedia, o sea, aquí mismo metemos nuestro disco de corte por la parte central y volvemos a separar los dos elementos. Y aquí, si ustedes se fijan, ya quedaron los perfiles enrasados perfectamente, ya no tenemos ese brinco. Ya está restituido el borde de cada uno de nuestros elementos. Ya nada más nos queda sellar con su perfil P si es en exteriores o con Epoxine 900 si es en interiores y son montacargas de llanta dura. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Si a alguien le interesa el tema, por supuesto, se los puedo mandar como especificación. La parte de reparación estructural, ya para ir terminando, tenemos que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un edificio que se dañó en los sismos del 2017 en la Ciudad de México. Entonces, aquí por cortesía de un distribuidor de nosotros, de ILI, tenemos la facilidad de mostrarles esto. Es un edificio del centro de la Ciudad de México, dañado. Prácticamente todos sus elementos, sus traves, fueron dañadas por el sismo. Entonces aquí se realizó un dictamen estructural y se determinó que se tenía que inyectar con Epoxine 220 y con Fester Plus. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que todos los elementos de carga horizontal, las traves, se dañaron por flexión. Es decir, sucedió lo que estamos viendo en el ejemplo de aquí arriba. Es decir, que ya sabemos que el concreto trabaja muy bien a la compresión, pero no trabaja tan eficientemente a la flexión. Cuando se flexiona el concreto, ya sea por una sobrecarga o en este caso por un sismo, lo que sucede es que se flexionó de más, generando estas grietas concéntricas, estas grietas que estamos viendo, que son precisamente las que se repararon aquí. Estamos viendo quizá un poco por el soporte del plafón no se alcanza a ver. Sin embargo, es un ejemplo como el que estamos viendo aquí. Es una viga de concreto que falló a la flexión. Entonces, ¿qué buscamos hacer? Es restituir esa capacidad estructural. ¿Y cómo se logra? Pues precisamente inyectando resina epóxica, Epoxine 220, y se hace una contención de la misma con un sello de Fester Plus, que es un plástico epóxico, que también lo que va a hacer es contener la inyección. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, vamos a verlo en otro ejemplo. ¿Recuerdan el pavimento también que les prometí que íbamos a ver cómo se reparaba el pavimento que que tenía fallas por contracción por secado y por un mal curado? Bueno, vamos a ver cómo se repara. Se reparó con el mismo procedimiento. Es decir, se marca la grieta, que ya aquí estaba perfectamente ubicada. Se hacen puertos de inyección, que son unos barrenos con una manguerita, para que por medio de esta manguerita nosotros inyectemos el Epoxine 220. Entonces, a 20-25 centímetros de distancia se van colocando los puertos de inyección para que sea vaciado por medio de una máquina neumática, un equipo neumático, para que entre por presión y rellene perfectamente todos los huecos de la grieta en este caso. Lo que estamos buscando es que ese espacio ahora quede relleno con un producto epóxico que restituya la continuidad estructural, es decir, que
el concreto pues prácticamente no se haya separado, que se vuelva a juntar. Entonces, bueno, se hacen estos procedimientos precisamente para restituir esta capacidad estructural. Ahora bien, ¿cómo sabemos que funciona? Aquí esta es la parte más importante. ¿Cómo podemos comprobar que estos procedimientos funcionan? Bueno, pues es muy sencillo. Aquí en el cliente con el que estuvimos trabajando, pues dijo, yo también quiero comprobarlo. Entonces voy a mandar a extraer corazones de concreto. Esta es una máquina para extraer. Es como un taladro grande que saca secciones de concreto que se le llaman corazones. Aquí lo estamos viendo en la fotografía número 2. Extrajeron corazones de concreto precisamente donde teníamos los puertos de inyección, que aquí se alcanza a ver, y la grieta restaurada. Si nosotros hubiéramos obtenido esta muestra antes de la inyección, hubiéramos sacado 2 pedazos de concreto, pero aquí ya estaba adherido, ya se había hecho la inyección, entonces ya estaba unido. ¿Cómo se prueba? Bueno, se lleva a la prensa de ensayos para la compresión y nuevamente se ensaya. O sea, como si fuera un cilindro nuevo, lo que hace es que se ensaya. ¿Y qué debe de suceder? Aquí vemos la grieta reparada. Lo que debe suceder es que el concreto debe de fallar por cualquier otro lado, excepto por la parte que se reparó, que fue exactamente lo que sucedió. Aquí el gobierno del estado de Hidalgo, en este caso, fue el que pudo comprobar que la inyección epóxica es efectiva, que funcionó bastante bien y que sus pavimentos pueden tener a volver a restituir su vida, alargar la vida útil. Su funcionamiento va a ser el adecuado y ya hubo una manera de comprobar. Esta es una manera, muy eficiente de comprobar cómo funcionan estos productos. Y ya para terminar nada más también, y no dejar en el aire qué sucede con el ataque de microorganismos y bacterias. Esta es mi última diapositiva. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que, además de daños estructurales, de ataque por cloruros, de reparaciones a profundidades parciales, a profundidad total, también tenemos el ataque de microorganismos. Bueno, en Fester también lo que les quiero dejar ya como último conocimiento compartido de este webinar es que también tenemos los productos para evitar que se generen. Aquí estamos viendo el elemento que les mencionaba, francamente atacado por microorganismos y bacterias, y tenemos la manera también de cómo repararlo. Es decir, tenemos productos como este caso, el producto de Fester CR Nanotec 99, que es un producto que funciona por nanotecnología, que lo que nos va a hacer es impermeabilizar de manera completa toda la masa del concreto. Este no va a ser un recubrimiento superficial. Vamos a tener la oportunidad de obturar todos los poros y las capilaridades del concreto en toda la masa del concreto. De tal manera que estamos aquí haciendo 2 trabajos al mismo tiempo, que es proteger el concreto, evitar que sea invadido por todas las sustancias de los niveles freáticos y hongos y microorganismos, y también estamos protegiendo al acero de refuerzo, que ya vimos la importancia de protegerlo, y aún en este caso que no tenemos acceso al acero de refuerzo, pero sí tenemos la capacidad de protegerlo con estos impermeabilizantes de nanotecnología, que es un procedimiento químico que genera la obturación de todos los poros y las capilaridades del concreto. Entonces, del lado derecho estamos viendo la cisterna intervenida, que, evidentemente se nota ahí que la calidad del agua y la calidad de los recubrimientos pueden mejorar. Sí se pueden erradicar esos problemas. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles. No duden en llamarnos. Y bueno, nada más mencionar finalmente que tenemos los recubrimientos, el Epoxy 500, que precisamente nos van a ayudar a que no se adhiera ningún tipo de microorganismo y que tienen resistencia química y mecánica. Entonces, bueno, con esto termino. Espero que haya sido de utilidad y vamos a pasar a las preguntas y a las respuestas. Entonces, les agradezco su atención. Vamos a pasar a las preguntas. Perdón, ya ando un poco distraído. No, la bibliografía. El libro más importante que yo consulto con mucha frecuencia es el Manual Ilustrado de Reparación y Mantenimiento del Concreto de Peter Emmons. Está traducido y editado por el IMSIC. Entonces, yo les recomiendo que lo consigan. Está a muy buen precio. También los otros 2 libros son importantes. Igualmente están en el IMSIC. Pero para entender todo el proceso, técnicas de reparación, recomendaciones, entender toda la parte química
y todo lo que sucede en el concreto y en el acero, les recomiendo ampliamente el libro de Peter Emmons. Es un especialista norteamericano en técnicas de reparación, ha hecho cantidad de obras muy importantes. Entonces, el libro de la izquierda, véanlo, se los recomiendo ampliamente. Y también les recomiendo que entren al sitio web del Instituto Internacional de Reparación de Concreto, donde vienen muchos ejemplos de obras de reparación. Entonces, pues bueno, ahora sí, muchas gracias. Les agradezco su atención. Pues yo me capacito en la Academia Fester, ustedes también. Entonces, bueno, vamos a pasar por aquí a las preguntas y a las respuestas. Entonces, bueno, vamos a leer algunas. Para el deterioro por salitre, ¿qué solución recomiendan? Bueno, hay que retirar los aplanados, hay que aplicar Fester CR65 a 2 capas y volver a poner el aplanado. Lo que sucede es que vamos a formar una barrera para evitar que el salitre son sales que se arrastran en el agua freática y que suben por capilaridad en los poros de los elementos de construcción, en los cimientos y en el muro de tabique. Entonces lo que nosotros debemos hacer es evitar que esas sales que se vuelven nuevamente sólidas al entrar en contacto con el aire, lo que nosotros tenemos que hacer es poner una barrera para que no salgan. Entonces la recomendación es utilizar un recubrimiento Fester CR65, pero hay que retirar los aplanados, poner el producto a 2 manos y volver a poner los aplanados y pintar, y te olvidas para siempre del salitre. Gracias, Karen, por tu pregunta, Karen Frías. Sergio Martínez pregunta, cuando hay grietas en concretos en losa de entrepiso, ¿qué solución pueden recomendar? Bueno, hay varias soluciones, o sea, podemos utilizar, si es entrepiso, quiere decir que no está expuesto a la intemperie, o sea, quiere decir que su movimiento va a ser un poco menor. Entonces podemos utilizar un mortero cementoso, podemos utilizar un Fester CM200, dependiendo de la resistencia de tu concreto. Sin embargo, quizá yo me iría por un Fester Plast, ¿no? Poner un resanador epóxico, en este caso el Plast epóxico Fester Plast. Lo que tienes que hacer es abrir un poquito la grieta, si puedes cortar con disco, cuidando de no llegar al acero de refuerzo, y colocar el reparador, ya sea cementoso y ya sea epóxico. Insisto, en losa de entrepiso no debes de tener tanto movimiento. Si fuera losa de azotea, sí te recomendaría algo flexible, pero siendo entrepiso, un cementoso es muy económico y muy efectivo, o si quieres una mejor solución, utilizar un epóxico. Entonces puedes utilizar Fester CM201, Fester CM200, Fester CM201 o 202. Entonces el que tú gustes. Gracias, Sergio. Roberto Carlos Hernández nos pregunta, ¿las grietas estructurales se pueden evitar controlando la tasa de evaporación del concreto? Sí, claro. Lo comentó Mario Murillo en nuestro curso anterior, que pues precisamente el curado del concreto, el colocar una membrana de curado, evita que el agua de concreto con la que se diseñó y con la que reaccionó el cemento se salga. Entonces, evitando la evaporación de ese concreto y manteniendo la humedad dentro de la masa durante el proceso de adquisición de resistencia, vamos a asegurar que se cure. Las membranas de curado pues nos ayudan sobre todo en situaciones de intemperismo. O sea, si tenemos climas pues agresivos, que hace mucho calor, si nuestra losa está expuesta, lo mejor es que utilicemos membranas de curado, para evitar precisamente que la evaporación del agua del concreto pues sea alta, ¿no? La pérdida de humedad nos genera lo que vimos en el pavimento, es contracción por secado. Sí, gracias, Roberto. José Martínez, si tengo una fuga en un aljibe, ¿cómo recomiendan sellarlo o repararla? Bueno, tenemos obturadores instantáneos, José. Yo te recomiendo que utilices el Fester CX01, es un obturador instantáneo para fugas en estos elementos. Supongo que lo tienes, si es una fuga, está saliendo el agua de adentro hacia afuera. Entonces lo que tienes que hacer es ubicar tu salida y ponerle este obturador, son de fraguado instantáneo, en 2 o 3 minutos ya lo tienes resuelto. Sin problema. Entonces, pues sí, José, con gusto. Y si tienes más dudas, tienes fotos,
Con gusto mándamelas y revisamos el caso. Gracias, José. Gregorio Rosas nos pregunta, para las grietas en cisternas, ¿tiene alguna solución con productos Fester? ¿Ya tiene fuga? Sí, pues es prácticamente lo mismo, Gregorio, es utilizar un obturador instantáneo. Hay varias soluciones, ¿no? También podemos utilizar, dependiendo del grado de humedad, podremos utilizar hasta un sellador flexible, un sellador epóxico con Fester Plus, también lo podemos poner. Sin embargo, lo que es más común es que abras caja, que abras tu caja adecuadamente con la geometría que ya vimos, porque si son grietas, es abrirlas, colocar nuestro producto CR99 Nanotech en forma de dry pack. Y si son activas, pues utilizar el CX01. Me da la impresión que es más para CR99 Nanotech como dry pack. Si tienes igual fotos, las podemos podemos adecuadamente. Si tienes más dudas, si no te quedó muy claro, con gusto lo hacemos por escrito, Gregorio. Muchas gracias por tus dudas. Ricardo Garrocho nos pregunta, para esta reparación por erosión, ¿podrías recomendar la técnica adecuada? Sí, bueno, como comenté, es hacer encamisados, Ricardo, encamisados de algún producto. Que se recubre todo el elemento. De hecho, esos elementos que vimos así se repararon. Nada más necesitamos el dictamen estructural. Nosotros mencioné 3 o 4 productos factibles para utilizar en la reparación por erosión, pero es muy sencillo. Se le llama aumentar la sección. Quiere decir que nosotros pongamos una cimbra alrededor de nuestro elemento, no sé, podríamos decir ahorita de manera improvisada, unos 5 centímetros, poner una cimbra a 5 centímetros a todo alrededor, colocar un armado y volver a colar. Con grout, con Fester CM202 o con un mortero epóxico o un grout epóxico, o un grout cementoso. Con cualquiera de esas 4 tecnologías funciona. Nada más si necesitamos que un estructurista nos dé el aval, sobre todo para establecer una resistencia. Las 4 soluciones funcionan, solamente necesitamos que nos den una resistencia y por supuesto que la cumplimos. Y el trabajo también lo hacemos. Es relativamente... Es muy interesante, es un trabajo muy apasionante ese tema. Muchas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Y si no me equivoco, ahora vamos a hacerles algunas preguntas. Ahora vamos a cerrar la sesión les voy a hacer 4 preguntas. Ustedes las deben de contestar. Les van a salir varias opciones. Pero... A ver, bueno, pregunta 1. Vamos a hacer 4 preguntas, ya para cerrar la sesión, agradecerles su tiempo. Tienen en su pantalla la pregunta 1, es de opción múltiple. Lo que tienen que hacer es elegir una y bajar la pantalla. Hay un cuadrito azul que dice enviar. Entonces, bueno, un esclerómetro, ¿qué es lo que mide en el concreto? Entonces, ustedes recuerdan que hablé de las pruebas no destructivas. ¿Qué mide en el concreto? Temperatura, resistencia a la flexión, resistencia a la compresión o el contenido de cloruros. Denle, por favor, en su pantalla, elijan una y después le dicen enviar. Ahorita nos va a dar un resultado, nos va a dar 2 resultados. Uno que es el porcentaje de participación, o sea, cuántos de ustedes están participando. No se preocupen, es anónimo, entonces, cuántos de ustedes están participando. Y después nos va a dar abajo la opción adecuada, la respuesta adecuada, perdón. Entonces, bueno, yo voy a poner, yo también contesto. Entonces, bueno, la respuesta correcta era, vamos a esperar ahorita el resultado, pero es la resistencia a la compresión, ¿no? Votó el 66% del público y bueno, sí, pues prácticamente el 60% dijo que la resistencia a la compresión. Muy bien, está bien. Entonces, bueno, pues adelante. Para considerarla como grieta en el concreto, ¿cuánto debe de medir de ancho? Recuerden que les di las medidas. Entonces, bueno, hay 4 opciones, de 1 a 2 centímetros, de 10 a 20 milímetros, y de 0.05 a 1.5 milímetros, o de 5 a 15 milímetros. Entonces, bueno, elijan la información que yo les había comentado y denle enviar. Entonces, bueno, la respuesta adecuada es de 0.01 a 0.15 milímetros, ¿no?
votó el 42%, y pues bueno, la mayoría está en lo cierto, es de 0.05 a 1.5 milímetros. Entonces el 43% era la tercera opción. ¿Cuáles son algunos ejemplos de defectos en el concreto? Aquí hay dos opciones, elijan dos. Defectos en el concreto, elijan dos y denle enviar. Es alta temperatura, es un defecto del concreto, mal vibrado el concreto o curado deficiente. También, o deslave. Entonces, bueno, denle enviar. Y bueno, el resultado es que el 70% contestó, ahora sí se animaron un poquito más. Entonces, quiere decir que sí, las respuestas correctas son mal vibrado y curado deficiente. En efecto, y la mayoría contestó adecuadamente, aumentó el porcentaje de participación. Y bueno, y finalmente la última pregunta es, ¿cómo se recomienda que sea la geometría de los cortes de reparación? También hablé de ello. ¿Cómo recomendamos que sean irregulares, siguiendo la forma del daño, que sean circulares, de 50 centímetros, o que no se requiere cortar, solamente se coloca el producto, o geométricos con ángulos rectos? Entonces, bueno, ustedes elijan y le dan enviar, por favor. Y esa es la última pregunta. A ver, ahorita que nos mande el resultado final. Entonces, bueno, ya es la última pregunta. 73% contestó, muy bien, aumentó la participación. Y sí, en efecto, que sean geométricos con ángulos rectos. Pues muy bien, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales, que sigan información de los próximos webinars, y que estén pendientes. Cualquier duda que tengan, les comentaba que ya sea a mi correo o a capacitación-mediofester@henkel.com, lo envíen. Este webinar va a quedar grabado, lo van a poder ver después en YouTube. Y bueno, seguir nuestra página web, ahí están las fichas técnicas de los productos. Si no las encuentran o tienen alguna dificultad, pues por supuesto estamos para servirles. Y pues bueno, no queda más que agradecerles su atención y estén pendientes de los nuevos webinars que seguramente van a ser muy de su interés y esperamos que sean de su agrado. Entonces, pues bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde, feliz fin de semana, sigan en casa, cuídense y pues bueno, nos estamos saludando posteriormente. Gracias, hasta luego.